Hello. ¿Cómo estás, Pame? Muy bien, Alex. ¿Y tú? Me alegra mucho verte. A mí también. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien, Pablo. Bienvenidos a todos los que nos ven siempre en nuestros podcasts de Santos Bravos. Soy Pame Boguel y este podcast no me entristece, este podcast me da gusto. Hay otros que tenemos que sabemos que sí me entristecen, pero este caso no es. Es para ver cómo vamos, que me actualicen. Tuvieron una visita importante hoy, específicamente, así que estoy lista. Cuéntenme todo. Bueno, pues hoy recibimos en el bootcamp a nada más y nada menos que la Seraphim. Y bueno, fue bastante impactante. Seraphim, para los que no escucharon, porque fuiste muy discreto. Es que me emociona pensar en lo que sucedió porque bailamos con ellas. Hicimos una coreografía de una canción suya que se llama Crazy. Y muy emocionante, la verdad. Una de las sorpresas más intrigantes que nos han dado. Entonces, ¿Sí? Sí fue sorpresa, porque la neta yo no sé cómo le hacen para enterarse de todo. ¿Alex? Bueno, a ver, yo he de decir que claro, a la hora de querer ocultarnos algo y poner el nombre en el camper que tenemos justo delante del nuestro, quizás no era la mejor idea. Claro, no era una forma de llevar una sorpresa. Y no era la única, o sea, luego me quiero otro camper y digo, también está el nombre. O sea, ya dijimos, pues seguramente venga, ¿no? Puede ser. Bueno, pero por lo menos ahora producción y yo ya sabemos que es por los campers, una pista de por qué se enteran. Exacto, no hay nadie así interno de nada. Lo único que sí mantuvo el factor sorpresa creo que fue que no sabíamos cuándo podían venir. Okay. Y bueno, fue hoy de la nada, estábamos bailando, entrenando justo la coreografía y en eso le digo a Alex, hey, y llegan las 5 y nosotros... Es que a Pablo le dije antes, ¿te imaginas que vienen y grabamos el TikTok con ellas? Y me dice, no hay chance, no puede, es imposible. Y de repente viene y me mira por mí, han venido. Con el TikTok listo para grabar. Sí, exacto. Qué locura, ¿no? ¿Qué se siente de ver de primera mano, que ya tuvimos de invitado, por ejemplo, a Eric Nam, hablando específicamente de Corea y de Talento Hive? ¿Cómo es recibir gente que justo ya pasó por el proceso en el que ustedes están ahorita y cuando ves el resultado dices, ok, voy a aguantar un rato más, o qué pasa por sus mentes? Pues yo personalmente siento que es como una inspiración para nosotros que somos trainees aún, el realmente verlos a ellos que ya han pasado por ese proceso artístico y verlos de Hive, ¿no? Y decimos como, wow, porque esto empieza como un poquito como el recorrido, pero o sea, nunca te imaginas que realmente vas a llegar a lo que es Hive y verlos aquí con todos nosotros que van viniendo, que nos van como integrando ya a lo que es Hive. Claro. Para nosotros es un orgullo, es como, wow, realmente queda menos para que esto ya se haga realidad, ¿no? Es increíble. ¿Sí te da un poco un reality check del valor tan importante que tiene este proyecto? Sí. Te lo recuerda, es un friendly reminder, llamémosle. Exacto. Y creo que en general, no sé, siento que compartimos mucho, Alex y yo, la forma de pensar. Y creo que todo el tiempo lo tenemos muy presente. Pues para no el caer proyecto en el que estamos. Exacto, sí. Claro. Y para aprovechar también mucho esta oportunidad que no es como que pasa muy seguido. Entonces, creo que es el estar agradecidos de tener esta oportunidad de entrenar de la manera de la que estamos entrenando y con las personas con las que estamos entrenando y con la empresa con la que estamos entrenando. Sí. Creo que esa es una de las cosas que a mí, para no hablar por nadie más, que a mí me mantiene muy como presente y enfocado. Sí. Alex, ¿qué sientes que has estado puliendo más estas últimas semanas? Bueno, para mí obviamente yo sigo enfocado en mi canto al máximo. Es verdad que estoy muy feliz porque estas 2 últimas semanas siento que después de todo este largo proceso de salir a la calle a cantar, de repente hacer live shows, a mí me está ayudando mucho en lo que es la confianza y de hecho he podido disfrutar de mis últimas evaluaciones. Ya salgo y es como, buena evaluación, y tengo como mi pequeño truco que ya me presento y hago como... Me doy seguridad a mí mismo haciendo como el tonto un poco y ya me introduzco dentro de la evaluación y disfruto. Y antes esto no lo conseguía. ¡Qué padre! Lo ¡Felicidades! Que es, gracias, lo que es estar ya disfrutando. Aparte, mira, algo que dijeron hoy, el grupo que vino a vernos, la Seraphim, algo que me emocionó mucho es que dijeron que para ellas algo increíble es el trabajo en grupo, ¿no? Que eso es lo que más les gusta de todo lo que están haciendo. Y a mí eso es lo que más me emociona siempre, porque al final ser artista en solo sí puede ser muy bonito, pero hacerlo con tus compañeros siempre me parece algo que hasta me emociona, el saber que va a estar ahí siempre una persona para apoyarte y ayudarte con cualquier talento que ellos tienen. ¿Sabes? Sí. Es increíble. Aparte, siento que desde un principio nos hemos apoyado mucho. De las primeras cosas que nos dijimos fue, oye, cuando necesites ayuda para el baile, me dijo Alex, cuenta conmigo. Le dije, cuando necesites ayuda para algo vocal, cuenta conmigo.
Y pues estamos muy conectados, pensamos muy similar también. Sí. Él es un trabajador arduo y yo me considero también un trabajador arduo. Y creo que el compartir una pasión y un amor por algo tan bonito que es el arte es lo que une personas. Y sí. Wow. Ay, este clip va a quedar guardado para la posteridad dentro de las primeras frases más célebres de Pablo Estivivi. ¿En qué se mueve su corazón y su mente por estos días? Pues yo personalmente me siento a día de hoy muy agradecido porque veo exactamente lo que tú has dicho, ¿no? El progreso. Ajá. Y siento que eso ha sido por el tener la mente abierta y el querer aprender de todo y el saber escuchar a la gente y cómo no simplemente hacer las cosas sino escuchar, preguntar, informarse y querer mejorar cada día. Y algo que me ha gustado mucho Pablo y estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pablo es que somos muy trabajadores y creo que para esta industria y más para lo que representa Hype, si no eres un gran trabajador lo vas a tener muy complicado para estar aquí. Y siento que mira lo que se consigue con trabajo. O sea, cualquier cosa que te propones se consigue con trabajo. Yo llegué aquí sin dar una nota. Y considero que hoy ya estoy muy tranquilo en una evaluación cantando y estoy muy feliz. Muy bien. Gracias, estoy muy feliz y sé que hay muchísimo trabajo, pero o sea, las cosas no se consiguen de un día para otro y esto la gente también tiene que entenderlo. No de repente puede ser, wow, eres Justin Bieber cantando, ¿no? Pero o sea, hay un proceso y creo que eso es lo precioso de mejorar y de crecer, ese proceso, eso mismo, ¿sabes? Que te hace aprender de lo malo, de lo bueno y de todo. Claro. Y a mí me emociona mucho donde estamos ahora y estoy muy orgulloso de todos los que estamos aquí a día de hoy y los que no están también, porque creo que todos han hecho un trabajo impecable aquí. Sí, sin duda, por eso ha sido muy difícil tener eliminaciones, porque ya es clínico, así, sí, con lupa para ver quién no está, digamos, dando el ancho, como decimos aquí en México, para permanecer en Santos Bravos, porque todo el mundo está dando todo de sí. Ahorita, por ejemplo, Alex, tenemos confirmado que un miedo y algo que no se consideraba una fortaleza, que era el canto, ahora con este progreso y claro, con el apoyo de increíbles coaches, lo has logrado. En tu caso, Pablo, ¿sientes que es exactamente igual con el baile o tienes en alguna otra cosa que nos quieras contar que habitaba en ti como un miedo, como una inseguridad y que hoy lo puedes disfrutar? A mí me dan miedo las mentiras. No, el baile sí, creo que era algo que nunca me imaginaba hacer como al nivel que lo estoy haciendo ahora, con ayuda de algunos de mis compañeros. Justamente creo que con la apertura de recibir comentarios, feedback, tanto de mis compañeros como de los coaches, y con humildad y con el corazón y pensando justo y sabiendo, teniendo esa certeza de que te lo están diciendo para que justo llegues a otro nivel y puedas mejorar. Creo que de esa manera he logrado que esa inseguridad se convierta más en una fortaleza y sí, también he aprendido mucho de mí. Creo que, retomando un poco lo que dice Alex, enamorarte del proceso es lo más importante porque toda la vida es un proceso. Entonces, si no te enamoras del proceso, vas a estar sufriendo todo el tiempo. Por querer alcanzar siempre el objetivo. Exacto. Y solo es como cuando en un sueño vas caminando. Exacto. Y solo lo ves más lejos. Disfruta el que no bailas tan bien, disfruta el que no cantas tan bien, porque luego ya en algún día con trabajo lo lograremos. Todo nos tomamos muy en serio, ¿no creen? Nos preocupamos por tantas cosas que ya cuando ves una foto de antes, ¿cómo no disfruté ese día que lo hice tan bien? Y ese día que te estás diciendo lo hiciste muy bien, en el pasado te estás criticando por otra cosa. Es un sinfín y hay que ser muy conscientes. Que creo que algo que ha funcionado mucho también en el crecimiento es el apoyo de líderes que tienen no nada más a nivel vocal, a nivel baile, sino también la terapia, a nivel nutrición. Sí, pues es muy lindo. Desde un principio, creo que lo he mencionado algunas veces, es de las cosas que más admiro yo de la empresa. Porque no solamente se preocupan porque seamos buenos artistas, sino que seamos también buenos seres humanos. Y creo que eso es aún más importante que ser buen artista, ¿no? Sí. Y primero eres humano. Exacto, y para llegar a eso, obviamente se necesita ver muchas cosas, introspectar mucho. Y eso nos lo da el trabajo que hacemos con la psicóloga. Obviamente la parte de nutrición es muy importante también. Claro, si no estás bien alimentado no te funciona el cerebro. Pon tan. Déjate que eres una voltereta al estilo Alex. No, pues sí, de hecho tenemos, de lo que me acuerdo de mi carrera de psicología, tenemos neuronas también en el estómago. Es entonces correcto, está conectado. ¿Estás estudiando psicología? Estás estudiando psicología, No me acuerdo de esa parte. Sí, entonces
pues sí, todo está conectado. Si comes bien, te sientes bien. Si te sientes bien, te ves bien. Si te ves bien, haces bien. La microbiota, que le llaman. Una microbiota sana. No, pero cómo no, sí tiene que ver, porque incluso si no tienes una buena alimentación, entonces tampoco tu descanso es bueno, tu sistema digestivo no está bien, entonces te sientes inflado, estás pesado, no puedes dar la voltereta de Alex. Ay, yo ya no la sé. Es que me impresiona muchísimo lo que el cuerpo es capaz de hacer, pues. Pero tiene que tener la capacidad de hacerlo porque tiene ese combustible. Pero, por ejemplo, yo me acostaba muy tarde, me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba a las 12. Eso es muy de artista. O sea, sí, vivía muy tranquilo, digo, bueno, pues me levanto más tarde y a mí me gusta más la noche, aprovecho más o me concentro mucho más por la noche, entonces yo trabajé en mi ordenador por la noche y disfruto más, pero también me he dado cuenta que perdía mucho tiempo del día y el estar aquí y el acostumbrarme a levantarme a las 7, te puedo asegurar que al principio no era algo que me agradase tanto, ¿no? Pero ya cuando te acostumbras te das cuenta de... Confirmo por 3, sí. Pero sí te das cuenta de lo mucho que te hace avanzar como persona el tener buenos hábitos. O sea, creo que es el principio de crecer como artista también, el descansar bien, el saber cuidarte, el saber comer, el tener a esas personas con las que te puedes comunicar y puedes decir, pues me siento así, porque si no lo haces te vuelves un poquito como loco. ¿Cómo va el tema del auditorio? Hablando de... Pues... Está muy poco el tiempo y siento que van a rodar varias cabezas a la vez. Sí, pues yo honestamente estoy muy emocionado porque, bueno, como mexicano sé que el Auditorio Nacional es uno de los recintos más importantes del país. Yo creo que el catalogado como el más importante. Si no es que es el más importante. Sí, Pablo. Y pues obviamente es un orgullo y da mucha emoción pensar en performear ahí. Creo que ese ha sido uno de mis sueños desde muy pequeño. Y bueno, ya estamos a muy poco tiempo de hacerlo y qué bonito poder hacerlo si todo sale como se espera, como quisiéramos. Pues performear con mis hermanos y pues sí, me da mucha emoción. Estoy contento. Sin duda. Para ti, además, que no sé si ya habías ido al auditorio antes. Para mí es un honor, la verdad, viniendo de España, el estar aquí aceptado en un grupo que en teoría es latinoamericano, para mí es todo un honor, y más ir a un lugar tan sagrado como el Auditorio Nacional de México es para mí de verdad un honor real y poder actuar ahí con mis hermanos, con toda la gente, todos los fans que van a venir. O sea, está siendo la verdad sorprendente el apoyo que está teniendo todo y saber los grandes artistas que han pisado ese escenario también es como wow, o sea, personas increíbles han estado ahí, entonces que estemos nosotros, realmente ahí podemos ver que estamos con una gran compañía que realmente quiere lo mejor para todos nosotros y consigue cosas increíbles. Tanto así que estamos con una compañía que quiere tanto el bien para nosotros que literal las entradas son gratis y nada más se tuvieron que registrar los fans para participar y eso está increíble porque ya está prácticamente lleno el lugar. No, Capo, la verdad, increíble y felicidades a Hype, de verdad, cada día me sorprende más todo lo que hacen y que hayan decidido escoger este país, que es mi país, para traer... Nuestro. Ahora yo también. No, y él es el español más latino que vas a conocer en tu vida. Eso me queda clarísimo, ya lo he visto echando una salsa ahí también, sí, como buen bailarín. Pero si ustedes aún no tienen sus boletos, no se preocupen porque se va a liberar una segunda fase, nada más tienen que estar súper mega pegados a las redes de Santos Bravos, que son @santos_bravos y en Facebook Santos Bravos Oficial. Nos despedimos por el momento y sigan conectados porque, como bien lo dijimos, en menos de un mes se sabrá todo. Muchísimas gracias, Alex, Pablo. Yo soy Pame Vogel y nos vemos en el próximo podcast.